Comenzamos agarrando el primer hilo, juntando las puntas para que nos queden de ambos lados el mismo largo. Luego vamos hacia el otro lado donde formamos un lazo. Este lazo lo vamos a colocar por el frente del aro. Vamos a dejar caer el lazo y vamos a pasar las puntas por adentro del lazo. Este nudo se llama el alondra frontal. Vamos a agarrar el siguiente hilo y vamos a repetir el proceso, juntando las puntas y yendo hacia el otro lado donde se forma un lazo. Este lazo lo colocamos por el frente del aro y pasamos las puntas por adentro del lazo. Ahora vamos a realizar un nudo espiral. Para ese nudo vamos a necesitar 4 hilos sueltos y vamos a comenzar con el extremo derecho. Voy a formar un lazo y lo voy a colocar por encima de los restantes 3 hilos y lo voy a sujetar con la mano derecha. Luego, en mi mano izquierda tengo lo que llamo la cola del lazo. Ubico el extremo izquierdo y lo paso por adelante de la cola del lazo. Ese mismo hilo que pasé por adelante es el que va a ir por atrás y por adentro del lazo. Saco ese hilo por el lazo y tiro de los laterales llevando el hilo a tope. Puedo utilizar mi pulgar si es necesario para ayudarme. Luego voy a repetir el mismo proceso del mismo lado, con el extremo derecho, formando un lazo, agarrando el extremo izquierdo y pasándolo por encima de la cola del lazo, y luego ese mismo hilo es el que va por atrás y por adentro. Saco el hilo y sujeto los dos laterales, llevando el hilo a tope. Vuelvo a repetir este proceso una vez más, siempre empezando con el lazo del lado derecho. Es importante destacar que cada vez que sujetamos el hilo debemos llevarlo bien a tope. Repito la misma secuencia con el lazo del lado derecho. Sigo repitiendo la misma secuencia. Luego de la quinta secuencia puedo observar que ya se comienza a girar el espiral. Entonces lo que hago es lo torneo yo misma y lo vuelvo a enfrentar. El hilo con el que estaba trabajando ahora me queda del lado izquierdo. Este ya no lo voy a utilizar más. Voy a seguir con el hilo que está del lado derecho, formando nuevamente un lazo y repitiendo la misma secuencia que hice anteriormente. Sigo repitiendo las mismas secuencias siempre con el hilo del lado derecho. Recuerdo siempre llevar el hilo bien a tope. Cuando veo que el espiral queda nuevamente torneado, otra vez me lo voy a girar y me lo voy a volver a enfrentar. Y voy a seguir trabajando con el hilo del lado derecho. Sigo repitiendo las secuencias del nudo espiral. Este sector de nudo espiral queda terminado una vez que mida 4 centímetros en total de largo. Voy a correr ahora este primer sector hacia la izquierda del aro, porque ahora vamos a agarrar otro hilo y nuevamente vamos a juntar las puntas. Vamos a ir hacia el otro lado donde formamos un lazo y este lazo lo vamos a colocar por el frente del aro y vamos a pasar las puntas por adentro del lazo y llevándolo a tope. Agarro otro hilo y repito el mismo proceso. Una vez que tengo los dos hilos colocados, voy a comenzar a hacer nuevamente un nudo espiral y voy a comenzar de nuevo con el extremo derecho. Voy a formar el lazo, voy a ubicar la cola del lazo, luego voy a pasar el extremo izquierdo por adelante de la cola del lazo y ese mismo es el que va a ir por atrás y por adentro del lazo. Voy a tensionar de los laterales y voy a llevar el hilo a tope. Sigo repitiendo estas secuencias, siempre comenzando del lado derecho y siempre llevando el hilo a tope.
A esta altura puedo observar que nuevamente se comenzó a girar el espiral, así que me lo vuelvo a enfrentar y sigo con el hilo que me quedó del lado derecho. Sigo repitiendo las mismas secuencias. Cuando el nudo espiral se comience a girar nuevamente, de nuevo me lo voy a volver a enfrentar y voy a seguir con el lazo con el hilo del lado derecho. Voy a continuar con las secuencias hasta que este sector mida 4 centímetros, al igual que el otro. Ahora vuelvo a subir el nudo espiral anterior para que me queden los dos juntitos y quede fácil para trabajar. Para la siguiente parte voy a separar dos hilos, el segundo hilo de izquierda a derecha y el segundo hilo de derecha a izquierda. Con estos dos hilos voy a volver a realizar un nudo espiral. Al igual que las veces anteriores, voy a comenzar con el hilo del lado derecho. Voy a formar un lazo, voy a agrupar los hilos del medio, voy a pasar el extremo izquierdo por adelante de la cola del lazo y ese mismo que pasé por adelante es el que va a ir por atrás y por adentro del lazo. Voy a tensionar de los hilos de los laterales y voy a llevar a tope. Una vez que quede bien sujetado, voy a comenzar a tirar hacia abajo de los hilos agrupados en el medio para que no queden doblados. Voy a continuar repitiendo las secuencias del nudo espiral, comenzando siempre con el hilo del lado derecho. Al igual que las veces anteriores, es importante llevar el hilo a tope. Luego de estas secuencias puedo observar cómo el espiral empieza a girar. Entonces me lo vuelvo a enfrentar y sigo realizando las secuencias con el hilo que me queda del lado derecho. Sigo realizando las secuencias del nudo espiral hasta que este sector me mida aproximadamente 3 centímetros de largo. Volvemos a bajar este sector para dejar el espacio libre para comenzar uno nuevo. Agarramos otro hilo y lo colocamos con el alondra frontal. Juntamos las puntas primero, vamos hacia el otro lado donde se forma el lazo y lo coloco por adelante del aro. Repito lo mismo con otro hilo más. Una vez colocados los hilos, vamos a comenzar nuevamente un nudo espiral, pero esta vez vamos a comenzar con el hilo del lado izquierdo. Vamos a formar un lazo, vamos a pasar el extremo derecho por adelante de la cola del lazo y el que pasamos por adelante va a ir por atrás y por adentro del lazo. Vamos a tirar de los laterales y vamos a llevar el hilo a tope. En este sector vamos a repetir todas las secuencias con el hilo del lado izquierdo.
A esta altura podemos observar cómo el nudo espiral empieza a girar. Por lo tanto, lo vamos a girar nosotros mismos y lo vamos a volver a enfrentar. El hilo con el que estaba trabajando quedó del lado derecho, pero yo voy a seguir con el hilo del lado izquierdo. Voy a seguir repitiendo estas mismas secuencias, siempre comenzando con el hilo del lado izquierdo y siempre llevando los hilos a tope. Cada vez que note que el espiral empiece a girar, me lo vuelvo a enfrentar y sigo con el hilo del lado izquierdo. Voy a continuar realizando las secuencias con los lazos del lado izquierdo hasta que este sector mida 8 centímetros. Volvemos a subir los nudos espirales anteriores para que nos queden los tres sectores cerquitas. Para seguir trabajando vamos a agarrar el segundo hilo de cada lateral. Con estos dos hilos vamos a comenzar nuevamente a realizar el nudo espiral, comenzando con el hilo del lado derecho, agrupando los hilos del medio, pasando el extremo izquierdo por adelante de la cola de lazo y ese mismo es el que va a ir por atrás y por adentro. Lo cierro y lo llevo a tope. Una vez que quede bien cerrado el primer nudo, voy a comenzar a tirar de los hilos del medio hacia abajo para que no queden arrugados ni doblados. Sigo repitiendo la misma secuencia, comenzando siempre con el extremo derecho. A esta altura puedo observar que el nudo espiral comienza a girar, por lo tanto lo voy a girar yo misma y me lo voy a volver a enfrentar. Y voy a seguir trabajando con el hilo que me queda del lado derecho, realizando las mismas secuencias. Sigo realizando las secuencias del nudo espiral hasta que este sector mida 4 centímetros de largo. Vuelvo a bajar estos sectores de espirales ya terminados para dejar espacio y continuar uno nuevo. Agarramos un nuevo hilo y nuevamente lo vamos a colgar con el alondra frontal, juntando primero las puntas, yendo hacia el otro lado donde se forma el lazo y lo colocamos por el frente del aro. Agarramos otro hilo y repetimos nuevamente el alondra frontal. Para este sector vamos a comenzar nuevamente con el nudo espiral, pero vamos a comenzar de nuevo con el extremo derecho. Vamos a hacer el lazo, colocar el extremo izquierdo por encima de la cola del lazo y ese que colocamos por encima es el que va a ir por atrás y por adentro.
Seguimos repitiendo estas mismas secuencias comenzando siempre con el hilo del lado derecho y recordando que cuando cerramos nuestro nudo llevamos siempre nuestro hilo a tope. A esta altura puedo observar que el espiral empieza a girarse, entonces de nuevo me lo vuelvo a enfrentar girándolo yo misma y sigo trabajando con el hilo que me queda del lado derecho. Sigo repitiendo estas secuencias del nudo espiral hasta llegar que este sector mida 4 centímetros de largo. Ahora voy a retirar este sector, lo voy a correr hacia abajo para dejarme el espacio libre para seguir trabajando. Puedo correr los hilos hacia arriba y que mi campo visual me quede libre. Voy a agarrar otro hilo y nuevamente lo voy a colgar con el alondra frontal, repitiendo el mismo proceso que hicimos en las veces anteriores. Coloco otro hilo más también con el nudo alondra frontal. Con estos hilos vamos a comenzar un nuevo sector del nudo espiral, comenzando nuevamente con los lazos con el hilo que está en el extremo derecho. Repito esta secuencia de nudo espiral comenzando siempre con el hilo del lado derecho y llevando siempre mis hilos a tope. Cuando observo que el nudo espiral empieza a girarse, lo giro yo misma y me lo vuelvo a enfrentar, comenzando nuevamente con el hilo que me queda del lado derecho. Voy a repetir las secuencias hasta que este sector me mida 4 centímetros de largo. Ahora vamos a subir el sector anterior con el que hemos trabajado para poder unir los dos. Para unirlo vamos a utilizar dos hilos y va a ser el segundo hilo de cada lateral. Con estos dos hilos vamos a realizar un nuevo nudo espiral, comenzando con el hilo que queda del lado derecho, agrupando los hilos del medio, pasando el extremo izquierdo por adelante de la cola de lazo y ese mismo que pasamos por adelante es el que va a ir por atrás y por adentro. Cerramos con los laterales, llevamos a tope y comenzamos a tirar de los hilos del medio para que no queden arrugados. Continuamos realizando las secuencias del nudo espiral, comenzando siempre con el hilo del lado derecho. Cuando el espiral comienza a girarse, lo giro yo misma y me lo vuelvo a enfrentar, comenzando nuevamente con el hilo que me queda del lado derecho, las secuencias del nudo espiral.
Voy a seguir repitiendo las secuencias hasta que este sector mida 6 centímetros de largo. Llegando a este punto ya hemos realizado la mitad de las ramas de este árbol de la vida. Podemos hacer de estos hilos a un costado porque ahora vamos a comenzar a trabajar del otro lado del aro. Acomodamos bien nuestras ramas para dejar todo prolijo. En este sector, al igual que el anterior, vamos a crear primero las ramas que van de abajo, después subiendo con las ramas que van hacia arriba. Agarramos otro hilo más que vamos a colgar con el nudo alondra, uniendo las puntas, formando el lazo y colocándolo por el frente del aro. Agarramos otro hilo y volvemos a repetir el nudo alondra frontal. Con estos hilos vamos a realizar nuevamente el nudo espiral, comenzando con el extremo del lado derecho, repitiendo las mismas secuencias que venimos trabajando. Giro y me vuelvo a enfrentar el espiral cada vez que sea necesario, comenzando nuevamente con el hilo que me queda del lado derecho. Voy a seguir repitiendo estas secuencias hasta que este sector mida 4 centímetros de largo. Separamos este sector hacia abajo para dejarnos el espacio de trabajo libre y vamos a colocar nuevamente dos hilos con el alondra frontal. Con estos hilos voy a comenzar un nuevo sector de nudo espiral, comenzando con el hilo del lado derecho. Voy a seguir con el nudo espiral hasta que este sector me mida 4 centímetros de largo. Volvemos a subir el sector anterior y lo pegamos junto al que acabamos de terminar porque ahora los vamos a agrupar e unir. Para unirlo vamos a separar dos hilos que van a ser los segundos hilos de cada lateral. Vamos a comenzar a formar los lazos con el extremo derecho, agrupando los hilos del medio
pasando el extremo izquierdo por adelante y luego ese mismo es el que va a ir por atrás y por adentro. Cerramos y llevamos el nudo a tope. Tiramos de los hilos del medio hacia abajo para que no queden arrugados. Continuamos realizando las secuencias del nudo espiral, comenzando con el hilo siempre del lado derecho. Seguimos repitiendo las secuencias hasta que este sector mida 6 centímetros de largo. Acá volvemos a correr este sector hacia abajo para que nos quede el espacio libre para seguir trabajando. Nuevamente vamos a colgar 2 hilos con el alondra frontal. Con estos hilos vamos a comenzar nuevamente a realizar el nudo espiral, comenzando con el hilo del lado derecho. Seguimos realizando el nudo espiral hasta que este sector mida 4 centímetros de largo. Separamos este sector para dejarnos el espacio libre y ahora nuevamente vamos a colgar 2 hilos con el alondra frontal. Con estos hilos vamos a comenzar nuevamente a realizar el nudo espiral, comenzando con el hilo del extremo derecho.
Vamos a seguir realizando estas secuencias hasta llegar a 4 centímetros de largo. Volvemos a traer hacia arriba el sector anterior porque ahora vamos a unir estos dos sectores. Para unirlo vamos a usar el segundo hilo de cada lateral y con ellos vamos a de nuevo comenzar a hacer el nudo espiral, comenzando con el hilo del lado derecho. Seguimos realizando el nudo espiral hasta llegar a 3 centímetros de largo. Corremos este sector hacia abajo para dejarnos el espacio libre para hacer otro nudo espiral. Vamos a de nuevo utilizar dos hilos y los vamos a colgar con el alondra frontal. Con estos hilos vamos a realizar nuevamente el nudo espiral, pero esta vez vamos a hacer el que es más larguito. Por ende, vamos a comenzar con el hilo del lado izquierdo y todas las secuencias que hacemos para este sector van a ser con el hilo del lado izquierdo. Vamos a seguir repitiendo las secuencias del nudo espiral con el hilo del lado izquierdo, llevando siempre el nudo a tope. Seguimos con el nudo espiral con el hilo del lado izquierdo hasta llegar a 8 centímetros de largo para este sector. Una vez terminado, volvemos a traer los últimos dos sectores que realizamos porque ahora vamos a unirlo con el sector que acabamos de terminar. Para ello vamos a separar nuevamente dos hilos y van a ser el segundo hilo de cada lateral. Con estos dos hilos vamos a volver a realizar un nudo espiral con el hilo del lado derecho y vamos a hacer todas las secuencias de este sector con el hilo del lado derecho. Lo cierro y lo llevo bien a tope. Una vez que quede bien a tope voy a tirar de los hilos del medio hacia abajo para que no me queden arrugados.
Seguimos con las secuencias del nudo espiral, comenzando todas estas secuencias con el hilo del lado derecho. Vamos a seguir con estas secuencias hasta que este sector mida 3 centímetros de largo. Y con esto damos por terminado todas las ramas de nuestro árbol de la vida. Ahora podemos bajar los hilos y observar cómo nos quedaron las ramas. Podemos ir acomodando cada uno en el espacio que más los guste, bien distribuidas y que sean visibles. Ahora tenemos que unir toda la base de cada una de estas ramas. Nuevamente lo vamos a hacer con 2 hilos y va a ser el segundo hilo de cada lateral. Y acá vamos a realizar lo que se llama el nudo plano. El nudo plano se hace exactamente igual que el nudo espiral, pero con la diferencia que intercambiamos del lado del lazo. La primera secuencia la vamos a hacer con el hilo del lado derecho. Vamos a formar un lazo. Vamos a pasar el extremo izquierdo por adelante y ese que pasamos por adelante va a ir por atrás y por adentro, igualito al nudo espiral. Pero acá viene la diferencia. Para la segunda secuencia, una vez que lo apretamos bien, vamos ahora a intercambiar del lado del lazo usando el hilo izquierdo. Formamos el lazo, pasamos el extremo derecho por adelante y ese extremo derecho va a ir por atrás y por adentro y cerramos. Y vamos a seguir estas secuencias intercambiando. La siguiente va a ser nuevamente con el lazo del lado derecho. Seguimos con la siguiente secuencia con el hilo del lado izquierdo. La siguiente secuencia la hacemos con el hilo del lado derecho. Y la última secuencia la hacemos con el hilo del lado izquierdo. Una vez terminadas las 6 secuencias en total, voy a comenzar a tirar de los hilos del medio hacia abajo para que no queden arrugados. Llegado a este punto podemos comenzar a acomodar las ramas de arriba para que quede todo el árbol lo más centrado posible. Ahora vamos a comenzar a trabajar sobre las raíces del árbol. Para eso vamos a agarrar el conjunto de hilos que quedó hacia abajo y lo vamos a pasar por la parte de atrás del aro. Para comenzar vamos a usar el primer hilo del lateral izquierdo y lo vamos a colgar a esta altura más o menos del aro. Para eso voy a agarrar el hilo y voy a pasarlo por arriba dejando un espacio y después pasando el hilo por adentro de ese espacio. Voy a cerrar el nudo llevando el hilo hacia el lugar donde lo quiero ubicar y luego voy a repetir el mismo proceso sosteniendo el nudo anterior con el pulgar izquierdo. Voy a ir por arriba y por adentro y cerrando el nudo. Con esta segunda vuelta ya queda sujetado el hilo. Voy a agarrar el siguiente hilo y voy a hacer lo mismo. Voy a ir por arriba y por adentro.
Una vez que hago la primera vuelta, lo llevo y lo posiciono donde quiero que quede el hilo, pegadito al nudo anterior. Y luego otra vuelta más con el mismo hilo, por arriba y por adentro. Una vez que lo cierro, ya queda bien sujetado. Voy a seguir repitiendo esta secuencia con cada uno de los hilos. La clave de esta parte es que vaya agarrando los hilos en orden, para que las raíces no queden sobrepuestas una con la otra.
Una vez que llego al final de colocar cada uno de los hilos de la raíz, puedo bajar todos mis hilos y puedo acá comenzar a acomodarlo. Continuamos ahora con los nudos de la parte de abajo del árbol de la vida. Para esto vamos a contar 11 hilos de cada lateral. Comenzando ahora por del lado derecho, voy a contar 11 hilos en total y los voy a separar. Luego voy a ir del lado izquierdo y voy a hacer lo mismo. Voy a contar 11 hilos y me los voy a separar. Una vez separados los 11 hilos de cada lado, voy a asegurarme que en el medio me quedaron 18 hilos en total. Para la siguiente parte voy a comenzar separando un hilo de cada extremo. Luego voy a ir con los 4 hilos sueltos del lado izquierdo, en donde con estos 4 hilos voy a comenzar a hacer un nudo plano, haciendo la primera secuencia con el hilo del lado derecho. Voy a hacer el lazo, voy a agarrar el extremo izquierdo y lo voy a pasar por adelante de la cola del lazo, y ese extremo izquierdo es el que va a ir por atrás y por adentro. Voy a tirar de los laterales y voy a llevar el nudo para arriba a llegar al tope. Para la siguiente secuencia voy a repetir el mismo patrón, pero esta vez con el hilo del lado izquierdo, formando el lazo con el extremo izquierdo, pasando el extremo derecho por adelante de la cola del lazo y el extremo derecho es el que va a ir por atrás y por adentro. Cierro y llevo el nudo a tope. Una vez terminado, reservo estos hilos hacia un costado y agarro los próximos 4 hilos. Con estos 4 hilos voy a volver a repetir la secuencia, comenzando con el lazo del lado derecho y luego la segunda secuencia con el hilo del lado izquierdo. Reservamos hacia un costado estos 4 hilos y agarramos los siguientes 4. Repetimos nuevamente el mismo patrón, comenzando la primera secuencia del lado derecho y después realizando la segunda secuencia del lado izquierdo. Reservamos estos 4 hilos y agarramos 4 hilos más. Volvemos a repetir el mismo patrón. Una vez que terminamos, volvemos a bajar los hilos con los que estábamos trabajando. Y ahora debemos separar 2 hilos del extremo izquierdo y también vamos a separar 2 hilos del extremo derecho. Ahora vamos a ubicar los primeros 2 hilos que sobraron del primer nudo plano y los otros 2 hilos del otro nudo plano que está a su costado. Acá nos va a dar 4 hilos en total, con los cuales vamos a volver a repetir las secuencias del nudo plano, comenzando con el hilo del lado derecho. Luego, en la segunda secuencia, vamos a hacer el lazo con el hilo del lado izquierdo. Al terminar la segunda secuencia, reservo estos 4 hilos hacia un costado y voy a agarrar ahora los siguientes 4 hilos. Con estos 4 hilos voy a volver a repetir el mismo patrón, comenzando la primera secuencia con el hilo del lado derecho y luego la segunda secuencia con el hilo del lado izquierdo. Reservamos estos 4 hilos hacia un costado y agarramos 4 hilos más, comenzando nuevamente con el hilo del lado derecho en la primera secuencia y en la segunda secuencia haciendo el lazo con el hilo del lado izquierdo. Una vez que realizamos el último nudo plano, de nuevo vamos a separar 2 hilos del lateral izquierdo y 2 hilos del lateral derecho. Y vamos a comenzar nuevamente el mismo patrón. Con los primeros 4 hilos comenzando del lado izquierdo, vamos a realizar nuevamente los nudos planos. Comenzando primero con el hilo del lado derecho, haciendo así el primer lazo, y en la segunda secuencia comenzando con el hilo izquierdo.
Una vez terminado, voy a seguir con los próximos 4 hilos y voy a repetir el mismo patrón, comenzando primero con el hilo del lado derecho y en la segunda secuencia haciendo el lazo con el hilo del lado izquierdo. Una vez terminado, voy a nuevamente separar dos hilos del lado izquierdo y dos hilos del lado derecho. Y con esto voy a tener 4 hilos sueltos restantes, con los cuales voy a hacer otra vez un nudo plano, comenzando con el lazo del lado derecho y luego en la segunda secuencia el lazo del lado izquierdo. Una vez que termine el último nudo plano, voy a bajar todos los hilos y voy a contar que tenga todos los nudos planos. Tengo que tener 4 en la primera hilera, 3 en la segunda hilera, 2 en la tercera hilera y un nudo plano al final. Para continuar voy a dividir mis hilos a la mitad. Con el último nudo plano voy a reservar 2 hilos para un lado y 2 hilos para el otro. Y de esta forma voy a separar la mitad del lado derecho hacia un costado. Y voy a comenzar trabajando con el lado izquierdo. Vamos a hacer ahora el nudo festón. El extremo izquierdo va a ser mi hilo guía y queda direccionado hacia la diagonal. Con el siguiente hilo voy a comenzar a hacer los nudos. Primero por arriba y después por adentro y cierro. Con cada hilo debo hacer 2 vueltas, nuevamente por arriba y por adentro y cierro. Una vez que cierro con el primer hilo, lo reservo hacia un costado y sigo con el siguiente hilo, repitiendo lo mismo, por arriba y por adentro. 2 vueltas con cada hilo. Sigo realizando el nudo festón con 2 vueltas con cada hilo hasta llegar al final de estos hilos que me reservé del lado izquierdo, siempre manteniendo mi guía hacia la diagonal, direccionándolo hacia donde quiero que vaya y recordando que con cada hilo debo dar 2 vueltas. Al terminar el último nudo festón voy a reservar todos estos hilos hacia un costado y ahora me vuelvo a sacar los hilos que había reservado del lado derecho. Vamos a repetir lo mismo, en este caso el guía va a ser el extremo derecho. Lo agarro con la mano izquierda y con el siguiente hilo voy a hacer el primer nudo festón. Primero por arriba y luego por adentro. Lo cierro y lo repito porque con cada hilo debo hacer 2 vueltas. Con el segundo hilo voy a repetir la misma secuencia, voy a ir por arriba y por adentro 2 veces. Voy a seguir así con todos los hilos que tengo presentados del lado derecho hasta llegar a la final. Lo importante es mantener mi guía direccionado hacia la diagonal y recordar que debo dar 2 vueltas con cada hilo. Una vez que llego al final puedo observar que ahora me quedan los dos guías enfrentados. Con el guía que tengo en la mano izquierda lo voy a pasar por adelante del otro y con el otro guía voy a hacer las 2 vueltitas para cerrar esta unión. Ahora vamos a comenzar la segunda hilera de festón. Para ello voy a separar 2 hilos del extremo izquierdo y 2 hilos del extremo derecho.
Vamos a comenzar trabajando con el lado izquierdo de los hilos, así que me reservo el monto del lado derecho y voy a comenzar con el primer guía del lado izquierdo, que va a ser el extremo izquierdo. Lo coloco por adelante del resto de los hilos y comienzo a hacer el nudo festón, por arriba y por adentro. 2 vueltas con cada hilo. Debo llegar al final, siempre recordando mantener mi guía hacia la diagonal. Una vez que llego al final, voy a reservar los hilos del lado izquierdo y voy a volver a integrar los hilos del lado derecho. Voy a repetir el mismo proceso. Esta vez mi guía es el extremo derecho. Con el hilo que le sigue voy a comenzar a hacer el nudo festón, por arriba y por adentro. 2 vueltas con cada hilo. Voy a repetir el nudo festón con cada hilo hasta llegar al final. Una vez que llego al final, nuevamente me quedan los guías enfrentados y voy a usar el guía que tengo en la mano derecha, lo paso por arriba del otro y con el otro hago las 2 últimas vueltas. Ahora vamos a hacer la última hilera del nudo festón y para ello voy a separar 3 hilos del extremo izquierdo y 3 hilos del extremo derecho. Luego vamos a dividir nuestros hilos a la mitad y vamos a trabajar sobre el lado izquierdo primero. El extremo izquierdo va a ser mi guía, lo direcciono hacia la diagonal colocándolo por enfrente de los demás y con el resto de los hilos empiezo a hacer el nudo festón. 2 vueltas con cada uno. Una vez que llego al final voy a reservar los hilos del lado izquierdo y vuelvo a integrar los hilos del lado derecho. El extremo derecho va a ser mi próximo guía, lo direcciono hacia la diagonal y con el siguiente hilo voy a empezar a hacer el nudo festón. 2 vueltas con cada uno. Voy a llegar hasta el final con cada uno de los hilos haciendo 2 vueltas. Llegando al final se vuelven a enfrentar los guías. Con el guía en la mano izquierda voy a colocarlo por encima del otro guía y con el otro voy a hacer las últimas 2 vueltas del nudo festón. Con esto damos por terminado la parte de los nudos de abajo de nuestro árbol de la vida. Volvemos a bajar nuestros hilos para observar bien nuestra creación y ahora toca darle los toques finales. Para eso vamos a sacar el aro del soporte y lo vamos a colocar por encima de la mesa. Acá vamos a intentar de que nuestros hilos queden lo más chatos posible y que no esté uno encimado del otro. Lo vamos a prolijar lo mejor que podamos. Una vez que lo tenga lo más prolijo posible, voy a ubicar el hilo más corto y ahí voy a marcar el límite de mi árbol de la vida y voy a cortar todos los hilos de esa misma altura. No tiene que ser prolijo el corte porque luego le vamos a dar los toques finales. Una vez que termino de establecer el límite de mi árbol de la vida, voy a colgarlo y ahora sí le voy a dar los toques finales. Siéntanse libres de darle la forma que ustedes deseen y el largo también. Yo acá les voy a dejar este ejemplo como referencia. Yo corté el largo del medio de 30 centímetros. Luego establecí el límite de los laterales,
que en este caso los dejé también de 30 centímetros, pero al medirlo desde más arriba el hilo me quedó más corto de los laterales. Luego comencé de el lado derecho a darle el corte en diagonal. Lo hice a ojo, pero también pueden colocar, si quieren, una cinta papel marcando bien la diagonal y cortando los hilos por debajo de esa cinta que colocamos. Le doy los últimos toques para ir emprolijando los flecos que me quedaron mal cortados. Y así damos por terminado nuestro árbol de la vida. Felicitaciones por haber completado este hermoso proyecto.